Más allá del velo del Santo Grial perdido. Capítulo 2 parte 8. Capítulo 2 El ritual del Grial de José y el viaje fantasma de 863 Cristina. Preston Copyright 2023. El ejército diocleciano arrasó iglesias, universidades y bibliotecas, causando un daño que excedió los ataques anteriores, pero no logró doblegar el espíritu de los primeros britanos. La persecución diocleciana duró la extensión de su propio gobierno, N años. Los romanos crearon la calumnia de que cristianos y judíos practicaban sacrificios humanos y utilizaron la misma propaganda con respecto a los celtas y druidas, llamándolos bárbaros en el sentido de brutales, aunque este término en su griego original significa extranjero. Los romanos consideraban a los británicos como un problema particularmente grave porque eran una nación que proclamaba una pasión y una creencia de que todos los hombres debían ser libres. Los eruditos apenas saben quiénes eran los celtas o de dónde venían. Eran de las llamadas tribus perdidas de Israel de los días de los reyes David y Salomón, y quizás de un pueblo que existió antes del José que fue vendido a mercaderes, se convirtió en visir en Egipto bajo el nombre de Zafnat, Paneah y se le dio a Senat, la hija de Potifera, sacerdote de On, para que fuera su esposa. En su obra Britannicarum Ecclesiae Antiquitates sobre las antigüedades del cristianismo en Bretaña 1639, el arzobispo Asher de la Iglesia de Irlanda testifica el hecho de que la Iglesia Nacional Británica fundada por el rey Lucio en un concilio nacional en Winchester, la capital real de Bretaña en el 156 d.C., tenía sus raíces en la Iglesia Real fundada por José de Arimatea. Él afirma que la fundación del cristianismo en Bretaña por la misión josefina fue verdaderamente el comienzo de la Iglesia Nacional Británica. La conversión se extendió rápidamente por las islas. Se registra en el 48 d.C. que Conor Magnesa, rey de Ulster, envió a sus sacerdotes a Avalon para poner por escrito la ley cristiana y sus enseñanzas, a las que llamaron los juicios celestiales. En su apéndice 13, el reverendo explica cómo la iglesia celta, junto con sus monasterios y manuscritos, fue aniquilada, excepto en el oeste de Inglaterra. Explica que aunque afirmó que Bretaña fue de todos los reinos el primero que recibió los evangelios, Virgilio era dogmático y crítico de las leyendas porque nació en Italia en 1470 y fue camarero del Papa Alejandro VI desde 1492 hasta 1498. Como fue enviado a Inglaterra como subcolector de la óbolo de San Pedro, tuvo acceso a registros en Glastonbury como arcediano de Wells, a 6 millas de Glastonbury. Lo que explica cómo la memoria de esta iglesia fue borrada, según Lewis, aparte de la devastación causada por las oleadas de invasión sajona y danesa, y más tarde normanda, es el hecho de que el venerable Beda no mencionó a José de Arimatea. Tampoco mencionó a San Patricio. Lewis creía que su silencio era intencional porque era intensamente romano y despreciaba la lealtad celta del pueblo de Inglaterra e Irlanda. El hecho de que el Evangelio de Felipe fuera posteriormente excluido del canon y clasificado como apócrifo es evidencia de que la Iglesia de Roma conspiró para ocultar la fundación de la Iglesia de Cristo en el siglo I. El hecho de que su doctrina no correspondiera a la de Cristo fue ocultado con éxito. El cristianismo establecido sigue la interpretación sistemática de las escrituras de Agustín de Hipona. En un capítulo posterior analizaremos el concepto de pecado original, que él ideó para justificar el de redención por un sacrificio en una cruz. En los hechos del ilustre rey Arturo, Gildas Badonicus usa el término vaso para referirse al Santo Grial, pero está aludiendo a algo que no es de este reino. No debe confundirse con Gildas Alanus 425-512 d.
C. En el siglo XII, bajo Enrique II, las historias del Santo Grial comenzaron a aparecer simultáneamente en Bretaña y Francia con Chrétien de Troyes y Sulicontes del Graal después de que Felipe de Flandes le diera un libro, mientras que Parzival de Wolfram von Eschenbach se alega que se basó en Quixote el Provenzal o el Esquenor. En la leyenda, José y el rey Arturo estaban inextricablemente mezclados. En Glastonbury se guardaban registros en la abadía del monasterio, que se componía de 2 iglesias y una biblioteca que fueron destruidas en un incendio el 25 de mayo de 1184. Una sinopsis de la obra de un cierto John Scott con el título de The Early History of Glastonbury 173 sugiere que la obra de Guillermo de Malmesbury, De Antiquitate Glastoniensis Ecclesiae, publicada alrededor de 1125 y que se conservaba en la biblioteca de la abadía de Glastonbury, puede no haber sobrevivido en su edición original. Naturalmente, sospecharíamos que fue a causa del incendio de 1184, y la información es que John Scott transcribió algún material de la obra de Guillermo de Malmesbury en traducción. Sin embargo, Scott no salvó la obra de Guillermo traduciendo algunos extractos del latín antes del incendio de 1184, ya que, según la información de las bibliotecas bodleianas, nació en 1947. Vuelve a este canal para más del segundo capítulo y escucha la lista de reproducción Más allá del velo del Santo Grial.